Muchas gracias, Sol, por habilitar esto. Muchas gracias a los que están aquí presentes. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Practia y agradezco mucho que me dediquen este tiempo. Lo que quiero comentarles hoy es una aproximación al gobierno, a la gestión de datos, eh, y no va a tratarse tanto de una charla técnica, sino es una introducción de por qué cuernos hacemos gestión de datos, qué forma tiene la gestión de datos, qué desafío nos plantea la gestión de datos, pero no es para formarnos como especialistas en gestión de datos, por eso digo que es una introducción para el resto de nosotros, para los que no estamos directamente metidos en ese tema o que por lo menos creemos que no lo estamos. Lo que vamos, esta charla espero que se desarrolle alrededor de 40 minutos y después vamos a tener un tiempo para preguntas. Tienen un chat acá con un simbolito de pregunta y respuesta, seguramente igual que yo. Pueden ir haciendo sus preguntas a través de eso. No sé si después hay chance de hacerlas a viva voz. Obviamente, como todas las presentaciones que son así, medias unidireccionales, digamos, la parte más divertida es la parte en que ustedes hacen preguntas. Todo lo demás que yo voy a contar lo van a poder encontrar en algún video de YouTube mucho más interesante. Si hay dos cosas que pueden ser interesantes de esta charla, es que yo voy a dar mi selección de cuáles son los temas que me parecen relevantes para empezar, y lo segundo es poder charlar sobre estos temas. Entonces, ¿de qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar de, primero, ¿para qué nos ocupamos de la gestión de datos? Digamos, ¿por qué estamos acá? Después, ¿qué nivel de madurez tiene la gestión de datos? Y ver cómo la gestión de datos ya tiene sus mejores prácticas. Y después, esas mejores prácticas quiere decir que ya hay una cantidad de cosas que podemos estudiar y aprender, que hay especialistas en ese tema, y después ver que la vida de esos especialistas se está viendo sacudida en estos momentos por las cosas que están pasando en el dominio de datos y en el dominio de la informática. Entonces vamos a mirar algunas de esas cosas para después hacer algunas conclusiones. ¿Para qué ocuparnos de la gestión de datos? ¿No? ¿O para qué ocuparnos de los datos en general? Porque la gestión, sabemos, la gestión es hacer con ese objeto lo que las organizaciones hacen. Entonces hay gestión de datos y es lo que hacen las organizaciones con los datos. Hay gestión de conocimiento es lo que hacen las organizaciones con el conocimiento. Gestión de tal cosa es simplemente una manera reducida de decir cuáles son las prácticas que tiene la organización para trabajar con los datos. ¿Por qué hay gestión de datos? Porque, bueno, en este momento se considera que los datos son un activo estratégico para llegar, interactuar, retener a los clientes. Siempre fueron los datos un activo, o sea, cuando lo que teníamos era una libreta de direcciones en papel, el dato que estaba ahí era importante, digamos, si no, no le podemos hacer llegar la factura al cliente. El punto es que ahora esos datos se han vuelto estratégicos, tienen un nivel para la organización no solo de operar cotidianamente, sino de diseñar cómo va a operar en el futuro. Y esa operación en el futuro, todo lo que nosotros sabemos del futuro es que en el futuro, si existe, va a haber muchos de nosotros, así que vamos a necesitar trabajar sobre nuestras ventajas competitivas, y los datos y el conocimiento que podemos extraer de los datos es una parte importante de ese conocimiento, de esa información estratégica. En definitiva, porque las organizaciones usan todo este tipo de cosas para tomar sus decisiones, las mejores decisiones posibles. Por otro lado, eso es dentro de la organización, digamos. Dentro de la organización los datos son un activo estratégico, y desde fuera de la organización hay una cantidad de requerimientos regulatorios en torno a esos datos que van creciendo cada día. En cuanto a qué podemos saber, qué podemos no saber, qué podemos compartir, qué no podemos compartir, dónde lo podemos guardar, con qué niveles de seguridad lo tenemos que guardar. Porque la primera respuesta al desafío estratégico es decir, bueno, guardemos todos los datos y vamos a juntar todo lo que podemos, y hay una serie de requerimientos regulatorios crecientes sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer con esos datos que tenemos. Y el no cumplimiento, por un lado, el no cumplimiento de estas reglas genera problemas económicos, digamos, y el cumplimiento de estas reglas, por otro lado, genera ventajas competitivas. O sea, podemos decir, somos de las organizaciones responsables de manejar los datos. Y para hacer este cumplimiento, para asegurar ese cumplimiento, es que las prácticas que se
es para eso que existe la gestión de los datos también. Y finalmente, los datos, por todo esto que vengo diciendo, son activos, son cosas de las cuales se puede obtener valor. Y esas cosas de las cuales se puede obtener valor, las cosas que se pueden activar, son las cosas que son objeto de gestión dentro de las organizaciones. Entonces, de ahí viene la idea de gestión de los datos, viene de la idea de estos datos son valiosos. Y como son crecientemente valiosos, el tema de la gestión de los datos es una disciplina de creciente interés. Bien, esto que les hice es como la presentación estándar. Cuando uno empieza a hablar de gestión de datos, uno habla de esto porque es lo que tiene sentido para las organizaciones y ese tipo de cosas. Pero les quiero contar cómo es la gestión de datos para mí, y para eso se lo voy a contar con una historia. Yo la otra vez me desperté a la mañana, hice la captura de datos ese día, me desperté a la mañana y como todos, voy y miro lo que hay en WhatsApp. Digamos, o algunos mirarán Twitter, yo miro WhatsApp. El WhatsApp es muy importante para mí porque yo soy uruguayo, toda mi familia vive en Uruguay, y a través del WhatsApp, del grupo, de la familia, digamos, me voy enterando de todas las cosas que pasan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tengo como 15 sobrinos y 10 sobrinos nietos que no veo por cuestiones de la pandemia, y antes por cuestiones de los viajes, y antes por cuestiones de sincronización de reuniones, y el lugar donde los veo son en las fotos que me aparecen por WhatsApp y las noticias que tengo por WhatsApp. Un día me despierto a la mañana y encuentro que Pedro, uno de mis sobrinos, había activado los mensajes temporales de WhatsApp. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que WhatsApp, después de 7 días, borra los mensajes. ¿Sí? Esto es claramente una decisión de datos. Es algo que ocurre con los mensajes que en ese momento son datos que están adentro del sistema de WhatsApp. ¿Y por qué lo hizo Pedro? En verdad no le pude preguntar bien por qué lo hizo Pedro, pero seguramente estaba harto o tenía el teléfono sobrecargado o por la edad que tienen sus hijos, seguramente estaban todos los chats escolares, familiares y el grupo de padres y el grupo de madres. Y evidentemente arrancó con todos los grupos y dijo, buenísimo, esto borro los datos de la última semana, yo hubiera hecho lo mismo para los datos estos, pero ese interés de Pedro de quiero bajarme la cantidad de datos que recibo y estas cosas, y la verdad que no cierran con mi interés respecto a los datos, porque yo hay fotos que tengo de mis sobrinos nietos que solo están en WhatsApp, no me las bajo porque tengo todo el WhatsApp, entonces tengo las fotos, y no solo tengo las fotos, tengo los comentarios que se hacen después, los chistes, los pequeños videos que aparecen, y tengo el contexto, en qué fecha apareció esto, y la verdad que tengo que confesar, tengo también quién es, porque alguien después mandarlo, entonces yo calculo por el padre, quién es el nene, y ese tipo de cosas, porque no los conozco personalmente. Entonces, para mí, las fotos en el chat tienen un inmenso valor, que no lo tiene tanto para Pedro. Entonces, ¿qué hice yo? Gestión de datos. Pedro, ¿qué onda? No estoy muy seguro que esto sea bueno para mí, puede ser bueno para vos, pero no estoy seguro para mí. Y además, te pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Esto me va a borrar los mails anteriores, todos los mensajes anteriores, no me lo va a borrar, es para mensajes nuevos, se aplica solo en tu cuenta, va a reflejarse en la mía y ese tipo de cosas. Y cuando yo digo eso, otra persona más sale, una prima mía sale y dice, sí, es una buena pregunta, no cambien las cosas, che, estoy un poco estresada, no sé qué, no sé cuánto. Una sobrina mía manda algo y después dice, uy, me equivoqué, y sigue la conversación. Entonces, hubo un tema de datos, que es, yo voy a hacer este gesto que, para mi gusto, borraba datos, no sabía bien cómo funciona esa facilidad, y aparece una negociación sobre cada uno desde su punto de vista. Uno que dice, a mí no me muevas las cosas, otro que dice, a mí me sirve como estaba, otro que evidentemente no le sirve como estaba, y otro que se equivoca en el emoji que manda. ¿Cómo funciona eso en el futuro? Al tiempo, Maite, otra persona de la familia, desactivó los mensajes temporales, entonces volvió para atrás la decisión que había tomado Pedro y se restableció el chat de la manera como a mí me gustaba, digamos. O sea que esto tenemos un típico gesto de gestión de data management, digamos, de decir, ok, los datos se guardaban así, después se guardan de esta manera, después se guardan de esta otra manera. Pregunta, ¿lo de Maite es una solución o no es una solución? La respuesta, como ocurre muchas veces cuando hacemos las cosas en data management, sobre todo cuando no tenemos tiempo o capacidad de hacerlas súper prolija, es más o menos. Porque si bien Maite
devolvió la idea de que se van a guardar las cosas. El tiempo que estuvo activo entre que escribió Pedro y que escribió Maite, esos mensajes se perdieron. Esta captura la hice ayer para poder mostrar qué era lo que estaba pasando y me costaba encontrarlo. Y me costaba encontrarlo porque yo tenía la captura anterior donde había algunos mensajes y esos mensajes se perdieron. O sea que el gesto de reparación de Maite, el gesto de volver para atrás, en verdad reparó en algún sentido, pero no todo, porque algo de eso falta. Aparte de eso, tengo un chivo acá que es porque mi sobrina vende milanesas en el Barranco. Si ustedes van a Montevideo, pueden comer ahí en el Barranco. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que hay una cantidad de datos que están guardados en algún lugar posiblemente absurdo, que es el WhatsApp, y que para mí ese lugar absurdo es un lugar valioso. Y para otra persona no. Entonces la persona dice, no, yo no quiero tener las fotos ahí. Es más, estoy dispuesta a perder las fotos y a no tenerlas. O eventualmente Pedro las guarda en algún lado. Las copia y tiene su propia copia. Por lo menos puedo asegurarle que no es una copia familiar porque yo no la tengo. Él tiene su propia copia. Entonces, otra solución podría ser que yo agarrara todas las copias, todos los mensajes, todas las fotos y las copiara. Yo, pero hasta podría poner un robot que lo haga, pero entonces en ese caso perdería el contexto, o sea, no sé en qué fecha está cada foto, ni qué mensaje vienen antes, ni qué mensaje viene después, y en una de esas sí podría guardar alguna de esas cosas que serían los metadatos. Ese tipo de problemas es ese tipo de cosas que tiene la gente que trabaja en data management. Este dato está en tal lugar, este dato nace acá, ¿quién cuernos lo va a consumir? Y cuando lo consume, ¿cuál es el valor que tiene? Y tiene valor para todos. La respuesta en general es no tiene valor para todos, pero tiene valor para algunos y el valor que tiene para esa persona da para que se utilice tal herramienta o tal otra herramienta. Y cuando utilizo esta herramienta, gano, pierdo la seguridad. O sea, los datos están encriptados adentro del WhatsApp, pero si los saco afuera del WhatsApp no están más encriptados. Entonces, a mí eso no me importa, pero puede ser importante a nivel de las organizaciones. Entonces, cuando estamos hablando de data management, lo que estamos hablando son de problemas tan intrincados como estos. Problemas que parecen relativamente sencillos, que es, hay un WhatsApp, se mandan las fotos, se guarda o no se guarda, que sin embargo cuando uno lo empieza a analizar desde el punto de vista de qué es valioso para cada uno, se pueden volver mucho más intrincados y complejos. Y eso lo estoy hablando de una familia que después de todo somos una treintena, digamos, imagínense esto en el tamaño de una organización. Y la pregunta es, bueno, ok, pero las organizaciones no miran fotos o no guardan fotos de nietos, es cierto, pero las organizaciones hacen una cantidad de cosas con los datos y esto es un modelo de una serie de cosas que hacen las organizaciones con los datos como forma de activarlo, digamos así. Si las fotos son un activo, si los datos son un activo, para mí es valioso mirar el crecimiento de mis sobrinos, bueno, ya son grandes, ya no crecen más, pero de mis sobrinos nietos y cómo mis sobrinos se van transformando en padres, eso para mí es valioso. Ese es el gesto de activación de eso. Cuando yo digo esos datos son valiosos o son activos, porque hay un momento en que entregan valor, en que se vuelven valiosos y es el momento que se activan. ¿Y cómo se hace en las organizaciones para activar los datos? Bueno, ahora estamos en general mirando esta escala que es se pueden hacer reportes ad hoc, se pueden hacer cubos, son formas cada vez más sofisticadas de ir utilizando los datos que van dando cada vez más valor, hasta tener modelos predictivos y hasta tener una optimización automática de esos datos. Esto es simplemente un ejemplo que tiene que ver con la tarjeta prepaga. Si después tienen tiempo de mirar esto va a quedar en video, si tienen tiempo de mirarlo, son ejemplos de cómo activar los conjuntos de los datos. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Dijimos, ¿por qué es importante? ¿Para qué hacemos la gestión de datos? Hacemos la gestión de datos porque son activos, es cosas de las que se puede obtener valor, y rápidamente nos damos cuenta, con un simple ejemplo de WhatsApp, que la gestión de esos activos no necesariamente es una gestión sencilla, y la verdad no es sencilla en las organizaciones. ¿Cuál es la buena noticia respecto a eso? La buena noticia es que si bien no es sencilla, ya tiene sus mejores prácticas. En verdad, la gestión de datos como idea nace en el siglo pasado, ahí se discute si en los 60 o en los 80, pero cuando ya hay computadoras que guardan los datos, entonces, bueno, los datos estaban en algún lado, los programas estaban en otro lado, y se reconocía como activos porque, bueno,
porque era necesario para la operación. Entonces, ahí se podían trabajar, se tenían que trabajar y había gestión de datos. Y podemos decir, en términos de relación entre tecnología y sociedad, que es un área estable. O sea, hay estándares de cómo gestionar los datos, hay procesos, hay modelos de madurez, hay certificaciones, hay manuales de 600 páginas sobre cómo se hace, hay una cantidad de cosas, esos manuales son adoptados por muchas organizaciones, o sea, hay una cantidad de cosas que si uno dice, vamos a hacer gestión de datos, uno puede decir, ok, anda y metete, es un terreno donde te podés transformar en un experto. Es un terreno que pertenece al terreno de los expertos. Eso tiene algunas ventajas y algunas desventajas. No sé si desventajas, pero sí marcas de nacimiento. La ventaja es que tenemos de dónde empezar. O sea, si ustedes quieren estudiar, si quieren saber, más allá de esta charla, cómo es la gestión de datos, bueno, tienen que ir al DMBOK de DAMA, que es como ahora lo vamos a mostrar, es como el manual de esto, y pueden ponerse a estudiar eso. Tiene una marca de nacimiento, que es una marca de nacimiento que puede ser ventajosa o no, pero tiene una marca de nacimiento que esto nace cuando nacieron los sistemas de información, o sea, nace hace aproximadamente, en la versión actual, si hay gente que conoce de Dama me va a desmentir, pero digamos que hay mucho componente que nace en los años 80 y de rato se le nota que nace en los años 80. Y hay una pregunta que nace a partir de eso que decir, bueno, vos me decís que se le nota, ¿cuál es la evolución que está teniendo? O sea, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cuáles son los desafíos que tiene para evolucionar esto? Y voy a tratar de, estas cosas voy a tratar de responderlas y de avanzar en estas tres observaciones. Pero bueno, vamos a la definición. Existe una definición. La definición de gestión de datos se da en términos de que para la gente que hace gestión, yo soy una persona que hago gestión, se entiende. Entonces dice, la gestión de datos es el desarrollo, ejecución, supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que brindan, controlan, protegen y mejoran los valores de los datos y los activos de información a lo largo de su ciclo de vida. Copa muy bueno, ya está. Esa es la definición. Sé que es desarrollo, ejecución, supervisión, planes, políticas, proteger, mejorar activos de datos, etcétera, etcétera. Está todo bien. Eso quiere decir que, para los que tuvieron en otras charlas mías, a mí me gusta mucho este diagrama que indica la complejidad que tienen las cosas y cómo se toman las decisiones en estas cosas. Las organizaciones solemos trabajar del costado derecho, entre las cosas complicadas y las cosas claras. En las cosas complicadas es el terreno donde hay especialistas, digamos, que tienen experiencia de cómo hacer las cosas. En las cosas claras es donde tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo. Yo, como trabajo en investigación y desarrollo, trabajo una parte de mi tiempo en el terreno de los que experimentan, en el lugar donde no hay especialistas, digamos, en el lugar donde vive más la ciencia, la investigación y desarrollo. Pero acá lo que tenemos es diseño de la gestión de datos y gestión de los datos. Esto es un modelo que estamos bastante acostumbrados y es bastante tradicional dentro de la gestión, porque es lo mismo que pasa con gestión por proyectos. Hay una gente que diseña cómo se va a hacer la gestión de proyectos y los demás ejecutamos los proyectos de acuerdo a eso. O gestión por procesos. Hay gente que diseña cómo se hace la gestión de procesos y otra gente que ejecuta esa gestión, o la misma persona en distintos momentos. Así que hasta acá está todo tranquilo con esta definición que está en términos de gestión. Ahora, si la miramos un poquito más de cuidado, es el momento en que uno, cuando están las presentaciones de Data Management, dice, uy, esto es tan sencillo, y después dice, no, no es tan sencillo. En algún lugar se coló la complicación. Si miramos la frase, lo que dice es, la gestión de datos es el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas. Hasta ahí entiendo todo. Está genial. Estos son estándares de gestión. Desarrollo, ejecución, política, bla. Y prácticas. Y ahí cuando viene la práctica no sé bien qué son esas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Son las mismas que tiene la gestión por proyectos? ¿Son las mismas ¿Qué son esas prácticas? Que brindan, controlan, protegen, mejoran. Eso está bien, eso es gestión pura. El valor de los datos y los activos de información. Eso es lo que hablamos al principio. O sea, ahí estamos hablando de los datos. Y a lo largo de sus ciclos de vida. Y ahí parece medio natural la noción de ciclo de vida, pero en verdad vale la pena que nos detengamos, y es el sentido de mirar la gestión de los datos, vale la pena que nos detengamos en el tema de las prácticas y de los ciclos de vida. Ustedes verán que cuando uno va juntando canas, cuando ve unas cosas que resultan muy simples, uno se empieza a preguntar realmente si son tan simples atrás, digamos, y uno empieza
despertarse él. Muchas veces entré como que esto era tan simple y sin embargo me la termina complicando. Veamos el ciclo de vida. Lo que dice Dama es que los datos tienen un ciclo de vida propio. Y si uno lo mira, que es este que estoy viendo, uno diría, bueno, se planifica qué datos voy a necesitar, qué datos voy a usar, etcétera, etcétera. Diseño las herramientas para capturarlos y para guardarlos. Esto lo voy a meter en una base de datos, esto se lo voy a preguntar a fulano, esto necesito pagarle a alguien que tome nota de cuál es este dato, todo bien. Crear los datos o obtenerlos, después los guardo y los mantengo, después los uso, entonces digo, che, ¿a quién le mando la factura? A este lugar, bueno, buenísimo, los uso, y después mejora, digo, ¿sabes qué? Vamos a poner igual todas las direcciones, ¿viste? Las direcciones son Avenida Scalabrini Ortiz, no pongas Ortiz, Scalabrini, Avenida D, ¿viste? Entonces uno empieza a mejorar los datos para seguir trabajando. Entonces ese funciona hasta que llega algún momento que los datos se hacen un dispose y se abandonan determinados datos. En cualquier momento hasta las direcciones postales van a ser abandonadas, pero este es el ciclo de vida. Y uno dice, genial, este es el ciclo de vida, me parece completamente natural, me parece que funciona bien. Y atrás está el hecho de que, punto 1, sí es natural, punto 2, sí funciona bien, punto 3, eso no quiere decir que no te traiga complicaciones. ¿Por qué? Porque hay algo del dato, porque si pensamos en el ciclo de vida, hay dos cosas que te van a pasar, que nos van a pasar. La primera de ellas es que cuando pensemos que vamos a hacer algo con un dato, tenemos que pensar cómo implica eso en todo el ciclo de vida. Entonces, Pedro dice, yo voy a hacer acá, le voy a mandar un disposal. Y de acá voy a decidir que los mensajes de WhatsApp a la semana desaparecen. Pero eso impacta en el uso, o sea, porque yo no los voy a poder usar. Y impacta en la mejora e impacta cada vez que pensás en un lugar, tenés que pensar en todas las cosas a lo largo del ciclo. Tenés que tener cuidado de que las decisiones que vos tomás en determinado momento impacten bien. ¿Por qué es relevante esto? Porque no necesariamente la gente que junta el dato es la misma que va a hacer uso del dato, ni la misma que va a diseñar la arquitectura donde se guarda el dato. Seguramente son gente diferente y tienen que poder coordinar esas tareas y esas tareas tienen que estar armonizadas con lo que es el uso de los datos. Entonces, este ciclo de vida hace que las decisiones que se toman sobre los datos se tengan que pensar en todo el ciclo de vida y no en un momento. Entonces, es yo esto, borro las fotos, o yo conservo las fotos, y todos los demás me van a decir, yo tengo 30 gigas de cosas porque vos querés guardar la foto, digamos, o sea, eso impacta la forma como se trabajan todos los demás en todos los niveles del ciclo de vida. Y la segunda cosa que pasa, y es la más delicada, es que el hecho que tenga un ciclo de vida propio lo hace no reductible a las demás cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tiene un ciclo de vida propio, estoy diciendo, esto es propio del dato. Sí, pero mi negocio no funciona así. Bueno, no es que no me importe cómo funciona el negocio, me importa cómo funciona el negocio, pero ¿sabes qué? Al dato no. El dato va a tener su ciclo de vida, aunque vos tengas tu proceso de negocio. Entonces, el proceso de negocio va por acá y el ciclo de vida del dato no va por el mismo camino. Vos podés cambiar el ciclo, el proceso de negocio, pero no necesariamente cambiás el ciclo de vida del dato. O podés cambiar el ciclo de vida del dato y no necesariamente el proceso de negocio. Y para la gente que hace management, esto es un problema más para pensar. Ya tenía las unidades funcionales, ya tenía los procesos de negocio y ahora tengo los ciclos de vida de los datos además. Y es otro nivel en el que tengo que trabajar y es otro nivel de complejidad. Esos ciclos de vida de datos no se reducen a las funciones o a las áreas, los datos no necesariamente se quedan adentro de un área, no le puedo decir, esto es tu tema, porque este tema le pega a fulano, entonces dentro del ciclo de vida atravieso toda la organización. Si atravieso toda la organización, son procesos. No, no son los procesos pueden venir por un lado y el ciclo de vida puede ir por otro. Entonces tengo una nueva área de complejidad, una nueva complejidad que no es reductible a TI, no se puede ocupar TI de los datos, porque los datos tienen que tener valor para el negocio. Y no puede ser solamente de las áreas del negocio, porque en algún lado tienen que recibir esos datos y eso es responsabilidad de TI. No sigue un proceso de negocio y no sigue el proceso de otros activos, por ejemplo, el del dinero. O sea, el dinero circula por una parte y tiene tesorería, tiene planificación, lo de los datos van por otra parte y todavía el Dama utiliza el plural.
su ciclo de vida, el ciclo de vida de cada uno. El ciclo de vida de cada dato no es el mismo que el de los demás datos. Entonces, esta idea de introducir la idea de que el dato tiene un ciclo de vida es como, ok, sencillo, fácil, es una cosa natural tener ciclos de vida, introduce toda esta complejidad de prestarle atención al ciclo de vida del dato y a la vez saber que ese ciclo de vida del dato es independiente de los otros ciclos y de las otras estructuras que tengo dentro de la organización. Cuando decimos organizaciones orientadas a los datos o manejadas por datos, es justamente tratar de rebatir, en vez de decir el dato debería seguir a la estructura de la organización, es tratar de decir la estructura de la organización debería seguir al ciclo de vida del dato. Tan complejo como eso. Entonces, bueno, eso era lo que miramos el ciclo de vida. Y cuando miramos las prácticas, ¿qué pasa? Bueno, si tenemos el ciclo de vida, decimos, ok, las prácticas entonces es cómo elegir los datos que voy a usar y planearlo, cómo los voy a obtener, cómo los voy a construir, configurar, guardar, cómo los obtengo, cómo los guardo, cómo los uso, cómo los mejoro. O sea, en definitiva, decir las prácticas es el conjunto de actividades que implican conocimiento, que son compartidas por una pequeña comunidad para realizar estas tareas. Eso está genial, pero el asunto es que la experiencia muestra que no alcanza con eso. ¿En qué sentido no alcanza? Y, por ejemplo, en todo esto hay cuestiones de seguridad. En todo esto hay cuestiones de arquitectura de datos. ¿Cómo están guardados? ¿Qué es fácil de obtener a partir de qué? En todo esto hay temas de calidad. Necesito que los datos sean perfectos, necesito que sean buenos, necesito... Y hay una serie de temas, hay cosas de gobierno. O sea, cuando Pedro se mandó a decir, esto voy a implementar esta política, esta acción de gestión de datos, ¿tenía derecho o no? O sea, ¿quién tiene derecho a tomar una decisión sobre cómo se manejan los datos? El tema de decidir quién tiene derecho es un tema de gobierno, es esencialmente la definición de los temas de gobierno. Quién tiene derecho, quién es accountable por tomar determinadas decisiones, es un tema de gobierno. Entonces, todos esos temas empiezan a aparecer cuando uno empieza a manejar esto. No solo tenés que manejar el ciclo de vida del dato, sino que al manejarlo tenés que ver una cantidad de facetas. Por ejemplo, uno puede decir, sí, está todo bien, pero nosotros ahora queremos Business Intelligence Self-Service. Y eso te trae una cantidad de temas nuevos que tienen seguridad, calidad, etcétera, accesibilidad, arquitectura, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Esas disciplinas son lo que el DAMA llama las áreas de conocimiento y que describe en alrededor de 600 páginas del DMBOK. Y cuando ustedes vean las 600 páginas y hayan leído las 600 páginas, igual van a tener que llamar al especialista. O sea, cuando ustedes lean las 600 páginas no se van a transformar en un especialista de arquitectura de datos, ni en un especialista de modelado de datos y diseño, ni de cómo guardarlo y operarlo, ni de seguridad. Lo que esencialmente uno se va volviendo, entiendo yo, es en un especialista de cómo gestionar todas estas cosas para que funcionen de manera más o menos armónica. Hay especialistas en cada una de estas áreas, calidad de datos, metadata, data warehousing, master data, content management. Hay especialistas en cada una de estas áreas y la tarea de la persona que hace gestión de datos es de alguna manera articular el saber y el actuar de todos estos especialistas para llevar adelante, para poder mantener funcionando ese ciclo de vida y entregar valor a partir de los datos. Esto pone, cuando uno dice la persona que es especialista en data management es un especialista que trata con otros especialistas. Es especialista en su propia disciplina y tiene que tratar con 8 o 10 especialistas de disciplinas diferentes que cada uno tiene su visión. Esto es una cosa típica en el dominio de lo complicado, el dominio que estábamos viendo. El tema moral, como resumen, esto es fácil, es como tener reloj. Es fácil saber la hora si uno tiene un solo reloj. Yo ya no uso desde hace un tiempo el reloj de pulsera porque ya no lo necesito, pero yo tengo un reloj en la computadora y otro reloj en el teléfono y les tengo que confesar de que no están sincronizados, me dan horas diferentes. Entonces siempre me veo en un problema que es
¿cuál es la hora que es? Si uno tiene que coordinar, si uno tiene un solo especialista, está bueno porque uno lo sigue. El asunto es que muchas veces uno tiene varios especialistas que no están de acuerdo, que cada uno mira un costado del tema y uno tiene que armonizar esas cosas para hacerlas avanzar. Esa es la tarea de la persona que hace gobierno de datos. Armonizar las opiniones de distintos especialistas y llevar esas opiniones, o diseñar cuáles son las prácticas a partir de esas opiniones y construirlas en el terreno. Esto es como una descripción de cada una de estas cosas. Cada uno, es como yo decía, cada una de estas cosas es como un terreno lleno de especialistas. La persona de Data Management es un coordinador. Podemos decir que es un coordinador, es un constructor, es un impulsor, es una persona que transforma la organización para que estas cosas funcionen. Esto es otra versión, digamos, lo que estaba contando es cómo funciona en DAMA, que es uno de los modelos. Este es otro modelo, el modelo de CMMI, pero tiene esencialmente las mismas cosas. Tiene estrategia, gobierno, arquitectura, operaciones, calidad y una serie de disciplinas que aparecen al lado asociadas a cada una de estas. Y ustedes, como se pueden imaginar, cuando uno lee estas cosas, uno puede decir, acá debe haber gente que sabe, acá hay especialistas, acá hay gente que puede manejar estas cosas. Entonces, lo que tenemos es una cantidad de especialistas que coordinan y deciden cuáles son las cosas que se tienen que llevar a cabo para hacer gestión de datos. Ahora, ellos son los que deciden. ¿Y quiénes hacen las cosas? ¿Quién es el que hace la gestión de los datos en términos operativos? ¿Quién mete las manos en la masa? En general no son estos especialistas. Estos especialistas lo que hacen es, están en el cuadrante de arriba, diseñan, coordinados por la persona de Data Management, diseñan cómo se van a hacer las cosas. El que lo hace es algunos roles. El diseño, hay un diseño, hay una parte más de cuidado y de control y hay una parte de meter las manos en el barro mal. El diseño es esencialmente lo que hace la gente de Data Management. El equipo de Data Management se pasa su tiempo diseñando cómo tienen que hacer estas cosas, de manera que entreguen valor para el cliente, de manera que estén alineados a las cosas que dicen los especialistas y de manera que lo puedan impulsar dentro de la organización, porque nada de esto es valioso si se diseña pero después no se implementa. ¿Cómo se implementa esto? Muchas veces esto se ponen en manos, no se definen roles específicos para hacer esto, son las mismas personas, no se definen puestos específicos. Son las mismas personas que hacen otras cosas, son los especialistas en esto, son los que hacen aquello, la gente que hace esto, que además gana un nuevo rol que es como el steward, el mayordomo, digamos, que custodia determinada parte de la gestión de los datos. Entonces están los data managers, están los data stewards, que son de última, los que van a estar en el terreno impulsando que las prácticas se hagan. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos data stewards? Bueno, eso, crean y gestionan los metadatos, documentan cuáles son las reglas y los estándares que se decidieron, gestionan los temas de calidad, o sea que en eso se pueden imaginar, podrían pasarse todo el día, gestionando los temas para que la calidad de los datos no se pierda y ejecutan a nivel operativo todas las tareas que aparezcan de gobierno de datos. Eso hacen los data stewards. Y los que, si se quiere decir, los que realmente están involucrados es todo el resto de la organización. O sea, todas las personas que trabajan con datos están de alguna manera llamadas, impulsadas, animadas u obligadas a respetar los lineamientos para la gestión de los datos. Porque si no, el ciclo de vida no funciona bien y entonces no se puede obtener valor. Hay una responsabilidad de diseñar el ciclo de vida que pertenece a la gente de Data Management, con el apoyo de los especialistas, de asegurar los recursos necesarios para que ese ciclo se pueda implementar así, que es de los Data Stewards, que son los que custodian, y hay una cosa de todos son los que deben implementar esas cosas. Implementar esas cosas con el mismo nivel de complejidad que tuvo en su momento, más complicado que lo que tuvo en su momento la de gestión por procesos. Ahora estamos acostumbrados a gestión por procesos, pero en su momento había que explicarle a alguien que vos haces esto acá porque en otro lugar va a haber otra persona que va a hacer otra cosa y que va a usar esto. Entonces, poder empezar a explicar por qué las actividades, y eso, por qué las actividades de acá impactan allá. Y eso es más fácil explicar con el tema de los procesos,
pero a veces es mucho más difícil convencer a la gente en el tema de los datos. Cuando uno dice, uno está tentado a decir, bueno, es que lo arreglen después, digamos, poné a alguien en la mitad que lo arregle, yo te lo cargo el dato como puedo. Esa es la frase famosa. Yo te cargo el dato como puedo, donde puedo, porque tengo 1800 cosas para hacer. Pone a alguien en la mitad que se encargue de arreglarlo. Y la persona de data management tiene que decidir si pone a alguien en la mitad que lo tiene que arreglar, cosa que muchas veces termina siendo el data steward, o trata de convencer a la persona que tiene que poner los datos de manera adecuada. A lo cual la persona le va a decir, sí, pero me tengo que poner de manera adecuada, pero dame las herramientas para eso, dame el tiempo, dame las cosas que necesito, definir los procesos adecuadamente. Es en ese mundo en que se mueve la persona de data management. Esencialmente, a partir de eso, se han creado una cantidad de nociones en esta interacción que nosotros decimos entre lo que es el ciclo de vida más las áreas. Se han creado una serie de nociones para hacer esta gestión. Es una gestión que, como todo, como todas las cosas en las organizaciones, es un conjunto de prácticas que se articulan, que tienen que ver con las personas, la organización, la cultura, los roles, las responsabilidades. Tiene que ver con los procesos, las actividades, las prácticas y las técnicas. Tiene que ver con los procesos, me estoy refiriendo acá no a los procesos de negocio, sino que gestionar los activos de datos tiene sus propios procesos, que son los que ejecutan los data stewards. Y tiene que ver también tienen que ver también con tecnología en cuanto a herramientas y artefactos para eso. Y lo que aparece acá es una lista de algunas de las palabras que se fueron creando, algunas de las nociones o herramientas o palabras que se fueron creando o acuñando a lo largo del tiempo para responder a estas cosas. Entonces, las personas, está el Chief Data Officer, está si la organización, cuál es el modelo de la organización, si es centralizada o distribuida, cuáles son los roles y las responsabilidades. Para cada una de estas cosas se podría dar una charla, pero no es la charla que yo voy a dar y la que estoy dando hoy, no es una charla que yo pueda dar, pero es ese tipo de cosas, es este tipo de palabras que aparecen en los cursos de Data Management que hablan sobre procesos, sobre personas, sobre tecnología, posiblemente mezclados, a partir de la implementación de estas áreas de conocimiento. Como si esto no fuera suficientemente rico y suficientemente desafiante, sobre todo en el momento de llevarlo a las organizaciones, aparecen en este escenario en que estamos viviendo ahora. No me estoy refiriendo a la pandemia, sino me estoy refiriendo a la segunda década del siglo XXI, tercera década. Estoy un poco atrasado, pero estamos a la tercera década del siglo XXI. ¿Cuáles son los desafíos nuevos que aparecieron? Bueno, tenemos varios. El primero es el que veníamos conversando. Esta es la idea de, es una encuesta para la gente que tiene un Chief Data Officer, que es como la cabeza de toda la estructura de datos, de lo que está pensando la organización desde el punto de vista de datos. Tiene en la propuesta de Gartner, que funciona esto, tiene una cabeza que se llama Chief Data Officer y le preguntaron a los Chief Data Officer cuál era tu principal desafío. Agarraron 3 respuestas, esto es de 2018, pero no creo que haya cambiado, y pusieron cuáles respuestas están. Entonces, ¿cuál es el principal bloqueo? El principal bloqueo es el desafío cultural de aceptar el cambio. O sea, esta idea de tengo que gestionar, es valioso y tiene su propio proceso, tiene su propio ciclo de vida. Ese ciclo de vida es distinto a los demás procesos que yo tengo y sin embargo eso es extremadamente valioso y lo tengo que hacer. Eso es difícil de procesar. Lo segundo tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para conocer, para hablar en datos, digamos, lo que llamamos alfabetización en datos. Estar poco acostumbrados a manejar con datos y manejarlos de manera no adecuada. Por ejemplo, sin saber la fuente, sin conocer cuál es el proceso que se hizo en la mitad, ese tipo de cosas. Y recién el tercero es que faltan los skills o las habilidades en el staff. En todo caso, tenemos una larga lista de cuáles son los problemas que se enfrentan y están encabezados por estos temas de cultura. Es por eso que sentí que esta modesta charla podía tener algún sentido, porque les quiero explicar el cambio dentro de la cultura que implica hacer data management más que los detalles de cómo se hacen, que realmente no los manejo. Esto es uno de los problemas. Hay otro problema hay otro desafío
que está marcado, me parece a mí, por el origen. Este dibujo lo que intenta mostrar es un estudio, que no sé cuánta confianza le tengo, pero que sirve para ilustrar lo que lo quiero decir, que es la cantidad de datos guardados de manera digital a lo largo del tiempo. Tenemos en el eje horizontal, tenemos los años, en el eje vertical tenemos la cantidad de datos digitales guardados en exabytes. Esto lo tomé de algo que se llama Datanami, citando HBR, el Harvard Business Review, pero ese artículo no lo encontré. Lo que me importa acá es que todos estamos de acuerdo en que el crecimiento es exponencial. En algún momento va a llegar un techo porque no vamos a poder guardar más información en el volumen que tiene la Tierra, pero por ahora estamos teniendo un crecimiento exponencial. Y si pensamos que esto, Dama, empezó a pensarse en los años 80, tenemos que entender que no necesariamente está bien adaptado a los momentos actuales, a los momentos de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque esencialmente ninguna de las cosas que nosotros pensamos en los años 80 está bien adaptado a este crecimiento exponencial. Entonces, uno de los desafíos que tenemos ahora es cómo hacemos esa gestión de datos con ese volumen inmenso de datos que estamos teniendo, además muchos de ellos no estructurados. Pero esto es solo la parte de que hay más datos, pero no solo hay más datos, hay otra lógica para pensar los datos. En los años 80 lo que teníamos eran los sistemas de información, que había carreras relacionadas, sigue siendo carreras sobre sistemas de información, pero uno asociaba la informática a los sistemas de información, que es aquel sistema de computacional que había dentro de la empresa que gestionaba la información de la empresa. ¿Con qué lógica? La lógica que necesitaban manejar los empleados. Hoy no es esa la situación. Hoy la situación es que, además del sistema de información, tenemos, por ejemplo, las redes sociales y todos los lugares donde tenemos información de nuestros clientes. Cuando vamos y accedemos a la red social para ver qué piensan nuestros clientes, estamos accediendo a una plataforma de información que no manejamos en el mismo sentido que manejamos la otra. O sea, hay una cantidad de decisiones que no podemos tomar. No podemos decidir si nuestros clientes van a ir a TikTok o a Instagram o a donde sea. No lo podemos decir nosotros, es otra lógica, no le podemos decir guardalo acá, guarda esto. Es otro mundo que está gobernado por otra lógica diferente. No es solo que haya más datos, es que la lógica de esos datos es diferente. Y de la misma manera, ahora estamos teniendo cada vez más información dada por objetos. A los objetos sí le podemos decir que no vayan a Instagram, que vayan a TikTok o que vayan a tal cosa, a los objetos nuestros, pero los objetos de otros vamos a tener que utilizarlos así como vienen. Los objetos no todos son tan enteramente programables, entonces van a tener su propia lógica y existe la propia lógica de cómo eso se comunican, que es lo que llamamos las plataformas de IoT, que no tienen la misma lógica que los sistemas de información y que no tienen la misma lógica que los clientes. Y como en este mundo no todo lo podemos hacer nosotros solos, tenemos conexión con nuestros partners, por ejemplo, a través de APIs o distintas maneras. Pero los partners nuestros manejan la información como quieren o como acordamos, no como nosotros queremos. Entonces tenemos una cuarta lógica, que es la lógica de nuestros partners, de qué información podemos compartir, qué información recibimos de ellos. Entonces, el desafío de la gestión de datos moderna o actual es tener que poder manejar estas cuatro plataformas y poder manejarse con todo este conjunto de datos. En algún sentido, es lo que llamamos la paradoja de la gestión de datos, es que es en este momento en que la gestión de datos es extremadamente importante. Ya antes no teníamos los recursos suficientes porque es como medio complicado de entender lo que es la gestión de datos, entonces no teníamos los recursos necesarios para hacer la gestión de datos que queríamos hacer. Hoy tenemos mucho más datos para gestionar con nuevas lógicas y tenemos, en el mejor de los casos, los mismos recursos. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es, relacionado con esto, es, ok, el problema se amplió, eso no quiere decir que se hayan ampliado los recursos destinados a esto. Y si ustedes tienen como primera reacción, ok, aseguremos de que las cosas funcionen, les voy a recordar, la regla de oro de estas cosas es, ojo, gestionar los datos no es solo asegurarse que se cumplan las cosas que nosotros dijimos que había que hacer. Si el área de gestión de datos lo que se dedica es asegurarse que se cumplen las cosas que pide el área de gestión de datos, entonces lo que está dedicando su tiempo es hacer compliance, dedicándose a chequear que la organización haga lo que se pidió y no es
a facilitar el uso. En verdad, lo que pensamos hoy es que la función esencial de lo que pensamos ya desde antes, que la función esencial del área de gestión de datos es asegurar el uso eficiente, efectivo, valioso de esos datos. Antes había una cierta manera de hacerlo, ahora esa manera está siendo desafiada por la cantidad de datos y por la cantidad de lógicas que hay que enfrentar. Y esa es la situación en la que nos enfrentamos hoy. Llegando al cierre, afortunadamente por la hora, ¿qué cosas quedaron afuera de esta charla? Porque no tenía tiempo y en verdad también porque no tengo los conocimientos adecuados. Lo que quise hacer, pero no tenía espacio para hacer, es un top 10. Digamos, ¿cuáles son los principales problemas con los datos hoy que tenemos que resolver? Bueno, les puedo decir que en todos los lugares que encontré, el primero es la calidad de datos, el segundo es la definición de responsabilidades. El primero es que los datos no están bien porque en general los datos hasta que alguien no los usa no van a estar bien. Entonces si uno empieza a utilizar datos nuevos, esos datos se va a dar cuenta que no están bien. Y cuando uno usa los datos de manera diferente, se da cuenta que hay problemas de calidad diferentes a lo que uno imaginaba. O sea que al explotar la cantidad de uso de los datos, razonablemente explotan los problemas de calidad. Se crean nuevos problemas de calidad, para decirlo de alguna manera. El segundo es la definición de responsabilidades. ¿Quién es el responsable de cada una de las cosas en estos momentos? Y así sigue la lista, pero eso debería ser objetivo de alguna charla posterior. También puede ser objetivo de una charla posterior entrar un poquito más en detalle de qué es lo que dice cada una de estas cosas de Dama, digamos, alguien que sea más especialista en eso. Y la tercera cosa importante para mi gusto es empezar a hablar de herramientas, porque así como ya hace muchos años que estamos trabajando en este tema, muchas de las cosas que aparecieron entre las palabras que mostré hace un ratito, en procesos, personas o tecnología, ya son herramientas que están constituidas. Entonces el Data Catalog ya es un objeto. Hay distintos modelos, hay distintas marcas, esas cosas, pero es un objeto. El Data Warehouse es un objeto. Cada una de esas cosas, los pipelines de MLOps son objetos. Hay cosas tecnológicas que se pueden estudiar que son herramientas. Esa es una tercera cosa. Bueno, pero esto es para futuras charlas. El asunto es con qué nos podemos quedar hoy. Yo espero haberlos convencido de que el tema es interesante y de que había muchas cosas para hacer. Consejo, no intentemos hervir el océano, digamos. Es un tema grande, no podemos hacer todo, no podemos meternos, no vamos a tener recursos para hacer todo. Entonces, la idea es, no intenten hacer todo, intentemos enfocarnos en lo que es importante para el negocio y trabajar a través del negocio. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta cuando hay una activación de los datos. Y en general lo que vemos es que la activación de los datos es cuando encontramos alguno de estos procesos. O cuando hay reportes, o cuando hay alertas, o cuando hay forecasting, o cuando hay que buscar eso y para empezar de ahí a tironear para atrás en el ciclo de vida para saber qué cosas son importantes. Y sabiendo eso, tengamos en cuenta que en el siglo XX a mí me decían, yo me puedo comer un elefante a condición de que lo haga de pedacitos. En el siglo XXI ya no nos podemos comer los elefantes porque los elefantes son muy grandes, porque además salen en manada y además atraviesan China caminando. La idea de que esto hay una manada de elefantes que va recorriendo 500 kilómetros en China y que la gente está preparándose para hacerlos transitar por donde quieren y nadie quiere matarlos ni comérselo. Me parece que es una buena metáfora de la idea de no podemos comernos al elefante, no podemos matar al elefante, lo que tenemos que hacer es transitar con el elefante y guiarlo en la medida que podamos. Guiarlos quiere decir que hay cosas que se pueden hacer y la primera cosa que se puede hacer es, para avanzar en Data Management, pensar si uno quiere hacer Data Management de la manera clásica o de la manera más contemporánea, o sea, más arrancada desde TI o más arrancada del negocio, que son dos formas diferentes que posiblemente, y es lo que estamos aprendiendo ahora, necesiten convivir. Posiblemente uno tenga más de un data management, tenga un data management iniciado en TI, tenga un data management desde el negocio y tengamos que hacer convivir esas dos cosas, como tantos otros temas en que tenemos que poder convivir lo que sabemos hacer con lo que estamos explorando y queremos aprender a hacer. Eso era lo que tenía para contarles hoy. Muchísimas gracias. Sigamos cuidándonos y voy a mirar si hay preguntas, en particular algunas que pueda responder. Tengo una pregunta de Marcelo.
Data Management y Data Governance deberían ser una responsabilidad transversal a cada uno de los integrantes de la organización para mejorar el ciclo de vida de los datos, sí, en el sentido de que todos somos, en el Data Management de alguna manera todos somos responsables, debería ser una responsabilidad transversal. El Data Governance debería estar centralizado, debería haber una estructura dedicada al Data Governance, que son los que deciden quiénes pueden tomar decisiones. Eso debería estar más o menos centralizado o distribuido, no puede ser todos, aunque todos deberíamos poder atenderlo y seguirlo, digamos. El asunto es que muchas veces coincido totalmente con esta idea, tengamos en cuenta las limitaciones, porque ya cuando decimos la calidad es responsabilidad, cuando decimos la calidad es responsabilidad de todos, cuando alguna cosa es responsabilidad de todos y transversal, se hace eso tiene que ser un llamado de atención, porque quiere decir que puede ser muy difícil de implementar en las organizaciones actuales. Ahora es natural pensar que la seguridad y medio ambiente es una responsabilidad de todos. Costó un tiempo convencernos y costó un tiempo convencernos de que la calidad es responsabilidad de todos. Muchas gracias, Marcelo, por tu pregunta. Bueno, eh, en todo caso, si hay nuevas preguntas, mi dirección electrónica está en el primer slide. Este video va a ser subido a nuestro canal de YouTube, así que ahí lo van a poder encontrar. En todo caso, mi nombre es Juan Echagüe, pueden encontrarme y consultarme, y seguramente yo podré dirigirlos a algún especialista en este tema si la pregunta es suficientemente complicada para mí. A ver si tengo algo más. Perfecto. Acá tengo una pregunta de Pablo, que dice, ¿cómo ves la aparición del llamado ciudadano digital y los self-services? Punto uno, eh, se ve como una necesidad, o sea, la idea de, hay como un argumento económico atrás, digamos, la idea de desarrollar software sale caro respecto a las demás actividades en la organización, y las áreas de TI se ven saturadas de tareas que tienen que hacer. Entonces uno diría que es una solución natural y que nosotros estamos explorando la idea de poder hacer programación low code. Nosotros tenemos nuestra propia experiencia en eso, que ha funcionado muy bien. Gente no especialista desarrollando apps para teléfonos, para actividades relevantes. Funciona muy bien y establece, o sea, hay una razón económica, hay una factibilidad técnica y establece un problema de gestión muy grande, porque en algún sentido las low code son como las low code, estoy hablando de las low code como aquello que el ciudadano desarrollador puede construir, digamos, que es como también es lo del self-service, digamos, es yo me construyo mi propio tablero. Eso te genera todo un nuevo problema de gobierno y de gestión de los datos. Es como, en algún sentido, a mí me recuerda el momento de explosión de las planillas de cálculo. Las planillas de cálculo son una hermosa solución para una cantidad de problemas y son un generador de una inmensa cantidad de problemas. Son uno de los problemas grandes que tiene la gestión de datos y el gobierno de datos, es justamente eso, la multiplicación de cosas que son planillas y que cómo se gobiernan, cómo se guardan, todos los temas que vimos de seguridad, conectividad, todas estas cosas se multiplican por la cantidad de planillas. Para hoy es una solución y yo creo que es algo que va a funcionar y que se va a avanzar con la idea del ciudadano desarrollador y el low code y esas cosas, porque me parece que es una evolución natural, económicamente sólida, digamos, como planteo, y que va a generar, como todas las cosas que son una solución, va a generar una cantidad de problemas nuevos. Estaremos divertidos unos cuantos años con eso, me parece. Bueno, en uno de mis relojes son las 14:01, en el otro de mis relojes faltan 3 minutos,
pero si no hay nuevas preguntas, lo que voy a hacer es agradecerles de haber estado acá acompañándonos. Como decía, esto va a estar publicado en el canal de YouTube y quedo a disposición para consultas de eso y realmente muchísimas gracias por acompañarme.